Soy Vanessa Lujandio, licenciada en Psicología y responsable del Servicio de Orientación Psicopedagógica de la Facultad de Veterinaria desde el año 2013. Facultad de Veterinaria, Universidad de la República de Uruguay. Y a continuación voy a comenzar con una breve presentación en relación a la experiencia que desde la Facultad de Veterinaria venimos desarrollando en el trabajo con estudiantes privados de libertad. Para ello considero importante poder iniciar haciendo una breve contextualización de la Ley de Educación y a lo que ella remite, y a partir de ahí cómo comienza a surgir, digamos, todo lo que tiene que ver con la propuesta de la inclusión de los estudiantes privados de libertad en la formación terciaria y particularmente la universitaria. En principio, destacar que la Ley 18.437 establece el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. Y para ello el Estado es quien garantizará que este proceso se lleve adelante, promoviendo la inclusión social y formativa de todas las personas. Principalmente, y en este caso voy a hacer referencia a personas con situación de vulnerabilidad, como son las personas que se encuentran en contextos de encierro. La Universidad de la República, durante el año 2016, a través de la Federación de Estudiantes Universitarios, que quizás en esto es importante poder mencionar que la Universidad de la República es una institución autónoma, cogobernada, donde el orden estudiantil tiene una participación activa en el gobierno de la institución. En este sentido, los estudiantes se organizan y elevan al Consejo Directivo Central una propuesta para la inclusión de estudiantes, de personas privadas de libertad, en el marco de un proceso educativo terciario y universitario en particular. En este sentido, la propuesta se titula Democratización del acceso a la universidad por las personas privadas de libertad. Y en este sentido, la idea es como, lo plantea el nombre del documento que se eleva, democratizar el acceso a la educación de personas en contexto de encierro. Para ello, el Consejo Directivo Central define que el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, a través de su Departamento de Derechos Humanos, es quien va a tener incidencia y quien va a tener la responsabilidad de llevar adelante esta propuesta. Y a su vez, también como teniendo en cuenta que toda actividad de enseñanza debe ser regulada por el organismo de la Comisión Sectorial de Enseñanza, también establece que sea quien participe, la Comisión Sectorial de Enseñanza, en el diseño de una propuesta. Y lo hace a través del programa de respaldo al aprendizaje, que forma parte del Prorrectorado de Enseñanza. El programa de respaldo al aprendizaje surge en el año 2007 como plan de apoyo a las generaciones de ingreso, y a partir del año 2009 empieza su reconversión como programa de respaldo a los aprendizajes, cuando amplía sus objetivos de intervención y amplía la población estudiantil a la que llega. En este marco, el programa de respaldo al aprendizaje diseña diferentes propuestas donde coloca al estudiante en el eje de formación. El estudiante como centro de una enseñanza activa, como protagonista de su proceso de formación. En el año 2016, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad de la República firman un convenio en el cual ambas instituciones asumen responsabilidades en el marco del diseño de un trabajo conjunto y colaborativo en relación a que la universidad asume la responsabilidad de trabajar en la inclusión de las personas privadas de libertad en la educación terciaria universitaria particularmente. A partir de esto, la universidad establece como compromiso la inclusión de la investigación, la enseñanza y la extensión, que son los fines que definen a la institución,
La Universidad de la República asume el compromiso de que los estudiantes privados de libertad accederán a actividades de enseñanza, investigación y extensión, que se definen como los tres pilares de la universidad, y que va a contribuir a la formación de todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes en contexto de encierro. Una vez que se establece el convenio, que el Consejo Directivo Central pone en marcha el funcionamiento de una propuesta educativa dirigida a esta población, eleva a los servicios que se definan equipos de trabajo. Servicios me refiero a facultades, institutos y escuelas dependientes de la Universidad de la República, donde se definan equipos específicos que atiendan a la población de ese servicio en particular. En el caso de Facultad de Veterinaria, el Consejo de la Facultad, en el año 2018, establece que el Servicio de Orientación Psicopedagógica, la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio y Legislación Veterinaria sean las unidades encargadas dentro de este servicio de llevar adelante las propuestas educativas de estudiantes de veterinaria en contextos de encierro. El programa de respaldo al aprendizaje realiza un impulso en la formación en tutorías entre pares en el año 2008. Si bien habían servicios que estaban, digamos, desarrollando líneas de trabajo en relación a la formación entre estudiantes, entre sí, el Progresa le da un impulso, digamos, a la línea de tutorías, y en este caso, dentro de los cursos formativos que ofrece para los estudiantes, desarrolla la línea de tutorías entre pares para personas privadas de libertad. ¿En qué consiste? Son cursos a nivel central de la UDELAR donde pueden participar estudiantes de todos los servicios universitarios a nivel nacional, que se forman para intervenir y acompañar los procesos formativos y la construcción de trayectorias educativas dirigidas a estudiantes en situación de encierro. En este sentido, se forman 2 propuestas semestrales, cada una de ellas: curso de tutorías entre pares 1, de una modalidad totalmente teórica, con acercamiento a materiales de características de población vulnerable, aprendizaje colaborativo, entre otras líneas, y un segundo curso de tutorías entre pares 2, como mencioné antes, también de formato semestral, donde los estudiantes asisten a actividades prácticas a las unidades penitenciarias. Y en este sentido es donde hemos contado con la participación de estudiantes de Facultad de Veterinaria que acompañan a otros estudiantes de su mismo servicio al inicio de la vida universitaria o a darle continuidad a ese proyecto que en algún momento quedó trunco. Mi nombre es Ayelén Gandolfo, soy licenciada en Psicología, docente de Facultad de Veterinaria y trabajo con Vanessa en el equipo que trabaja con estudiantes privados de libertad. Voy a continuar con lo que veníamos trabajando. En ese sentido, nosotras somos 3 en el equipo: Vanessa Lujambio, Mariela Fiorito, que es abogada, y yo. Somos de distintas unidades académicas, y lo más interesante quizás es que ninguna de nosotras es veterinaria. Mariela es doctora en Derecho y Iván y yo somos psicólogas. En este marco somos quienes trabajamos directamente con los estudiantes de veterinaria que están privados de libertad. Una de las cosas que hacemos, o sea, nosotras, tiene que ver con hacer primero, nos llega desde Progresa, el programa de respaldo al aprendizaje, que ellos van sistemáticamente una vez por semana, nos llega algún interés concreto de alguna persona que esté privada de libertad, que desea o retomar sus estudios, que eso es como lo más cotidiano, o que desee comenzar estudios en Facultad de Veterinaria. Ahí nosotras como equipo recibimos la propuesta y generalmente lo que hacemos es ir a la unidad donde se encuentra la persona para ver, bueno, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que desea hacer, para ver un poco si es veterinaria, como por dónde pasa el deseo del aprendizaje, digamos, en esto de la inclusión. Lo conocemos. En algunos casos, si la persona ya cursó veterinaria antes de estar privado de libertad, preguntamos, bueno, hasta qué año de la carrera avanzó, recuperamos su escolaridad,
hacemos como toda esa gestión para darle una continuidad a ese aprendizaje. En el caso de que, bueno, que desee estudiar, como que intentamos presentarle un poco cuál sería el título, cómo serían las materias, cómo podría ser su desarrollo curricular, como que trabajamos todo eso con los estudiantes. Asimismo, nosotras somos como un poco las coordinadoras, pero no somos las únicas que trabajamos. Intentamos que trabajen más áreas, todas las áreas que están disponibles en la facultad en función de los estudiantes que están privados de libertad. En ese marco, por ejemplo, si los estudiantes nunca hicieron la facultad, nosotros coordinamos con la Secretaría del Estudiante, que son quienes tienen el trato más directo con los estudiantes en facultad, para que ellos puedan ir también al penal o al centro de reclusión donde esté la persona y que les puedan presentar un poco, bueno, cómo es la carrera, cómo son como las actividades, qué le implicaría. Por otro lado, nosotros como que hacemos toda la parte más de coordinación con las BDLI, con BDLIA de facultad. Intentamos llegar las constancias, a veces es complicado los documentos, no aparecen los documentos, digamos que nos encargamos como toda la parte más de gestión de eso, y asimismo una de las primeras actividades que tuvimos que hacer fue la elaboración de un protocolo. Realizamos un protocolo para el trabajo con estudiantes privados de libertad que tuvo que ser aprobado por consejo. Primero porque como marco normativo hay que establecer como, bueno, qué pasaba y cuáles eran los pasos a seguir una vez que alguien desea estudiar veterinaria, que esté en condiciones de privación de libertad y en condiciones de vulnerabilidad como están estas personas. Entonces, en ese protocolo intentamos como un poco establecer algunas líneas generales de por dónde pasaría, por dónde tendría que pasar, qué era lo que podíamos hacer. Intentamos que nos asignaran recursos, porque si bien esto es un convenio que hay con el instituto y es un convenio de la universidad, nosotros para este trabajo trabajamos con las mismas horas. Se nos dificulta un poco cuando el estudiante realmente necesita materiales. Nosotros no tenemos un recurso para estudiantes privados de libertad. Entonces, digamos, el marco normativo está bueno y es bastante fuerte o contundente, como que algunas cuestiones que de la práctica, esas cuestiones vienen como más lentas, como en las instituciones en general. En ese sentido, nosotros intentamos que hubiese un presupuesto para eso, para trabajar con los estudiantes privados de libertad, para los viáticos, porque hay que ir. Nosotros tenemos un estudiante que está en el penal, eso queda lejos, hay que pagar choferes, hay que ir, etcétera. Digamos, como la parte de recursos es como una debilidad, para decirlo en esos términos. En ese sentido, el protocolo, digamos, de alguna forma nos avala, está aprobado por consejo, entonces los recursos de alguna forma aparecen. Generalmente las áreas involucradas, que en este caso son el Servicio de Orientación Psicopedagógica, la Unidad Académica de Extensión o la Unidad de Legislación, vuelcan algo de sus recursos para las cuestiones más macro o más generales, ¿no? De esa forma es como venimos trabajando ahora. No es lo ideal, pero es lo que venimos como pudiendo resolver. Asimismo, una de las cuestiones que hacemos es coordinar con los docentes de las cátedras, porque nosotras ninguna de las tres somos veterinarias. Entonces, primero que hay una cuestión de saber disciplinar, que nosotras no la tenemos, y evidentemente no la podemos brindar. Y después tiene que ver con involucrar docentes de las cátedras para que ellos conozcan y trabajen también ellos con estos estudiantes privados de libertad. En nuestra experiencia concreta ha sido como en algunos casos bastante difícil. Hay un marco normativo, hay una ley y hay un protocolo que está aprobado por el Consejo. Los docentes deberían naturalmente transitar por este espacio como un aula más. Sin embargo, no es así y algunos
porque es como una línea como muy finita entre la ética, ¿no? El deber ser y como la ética de por dónde pasa la inclusión, y muchas veces va en contra de lo que piensan algunos docentes. Como dijo Vane, nosotros en la universidad tenemos una universidad que es autónoma y cogobernada, y una de las cuestiones que rigen nuestras normas es la libertad de cátedra, y en eso se amparan muchos docentes para decidir qué espacios quieren o no quieren transitar. Entonces, bueno, si bien está la ley, hay algunos docentes que entienden que ese no es un espacio o que no quieren enseñar a estos estudiantes, porque también ahí se juega como la dimensión como más epistemológica, ¿no? de la creación de conocimiento. Conocimiento para qué, para quiénes, en qué condiciones, en qué contextos. Eso es como una discusión que hay como un debe en la universidad, que si bien se viene avanzando y se viene avanzando como lento y con tropiezos, intentamos construir también desde ese lugar y con otros actores, ¿no? Lo cierto es que, bueno, algunos docentes van, otros no quieren ir. Para nosotros como equipo es vital el trabajo que hace Progresa, las tutorías entre pares, porque tener estudiantes que puedan acompañar una vez por semana el proceso de los estudiantes privados de libertad, primero por algo que tiene que ver con lo que ya dije de la cuestión disciplinar, que nosotras no la tenemos y no podemos acompañar como el aprendizaje concreto de la materia de BMC, de bioestadística, ¿no? Y segundo, tiene que ver con la posibilidad de estar una vez por semana conociendo a ese estudiante, trabajando con ese estudiante, viéndolo, sentándote a estudiar, diciéndole, no, mira, nosotros lo hacemos así, o en clase pasa esto, o nosotros lo trabajamos de esta manera, a esto el docente le da como mucho más importancia, esto no le da tanta importancia, como que eso es un trabajo de los estudiantes, que es muy bueno, que tiene muy buenos resultados y que en su concepción como general es como la dimensión más humanizadora del aprendizaje, ¿no? O sea, coloca a un otro en un contexto de aprendizaje con otro en otro contexto en función de un objetivo común, que en este caso es el aprendizaje en general. En esta dimensión humanizadora que hay como también, o sea, todo tiene sus dificultades. El trabajo con privados de libertad es complejo para los docentes, es complejo para el equipo y es complejo para los estudiantes. Bueno, también se encuentran con situaciones a veces en las que no desean estar o que se sienten ellas también vulneradas. Son contextos, los contextos de encierro son contextos que son muy marcantes para las personas, son muy disciplinares, hasta corporalmente, ¿no? Es decir, bueno, qué pueden y qué no pueden hacer, cómo acceden. Para los estudiantes de veterinaria que están transitando un proceso de aprendizaje integral, digamos, llegar al penal, ya eso es un aprendizaje en sí mismo. Ni que hablar para otro que está privado de libertad, que no recibe, que no se comunica con otros, que no socializa de esta forma, ¿no? Poder recibirlas, recibir docentes, recibir estudiantes, darle un carácter como humano a la otra persona, decir, bueno, sí, estás en estas condiciones, pero tenés un derecho, podés estudiar, ¿no? Volcar como esas cosas que parecen básicas, pero que cuando hablamos de inclusión educativa tienen mucho que ver, ¿no? Darle el lugar que tiene la otra persona, primero como persona y después como su derecho al aprendizaje, sea cual sean sus condiciones. También otra de las actividades que nosotros hacemos tiene que ver con la coordinación con las familias, porque las personas que están privadas de libertad muchas veces no pueden acceder a mail, teléfonos, etcétera, para hacerles llegar materiales. Entonces trabajamos con las familias en los casos que tengan referentes familiares. A veces es más difícil, a veces no. Y otra de las cosas que hacemos tiene que ver con, bueno, el seguimiento. Tenemos 3 estudiantes, uno que ya egresó, que se recibió, terminó su formación en Piedra de los Indios, ya privado de libertad, y tenemos 2 estudiantes que están cursando. Nosotros
Además de eso, elaboramos los informes, trabajamos, o sea, en la parte más coordinativa, digamos, trabajamos en relación con Progresa y con la CESIAM y bueno, y aprendemos, ¿no? Aprendemos mucho y algunas consideraciones como generales del trabajo tienen que ver con las cuestiones como modo de reflexiones, ¿no? Bueno, los marcos normativos son necesarios porque sin marcos normativos no se garantiza el acceso a la educación, ¿no? Y la educación inclusiva, la educación con otros. Sin embargo, si bien son necesarios, de por sí no garantizan que eso suceda, ¿no? Hay todo un montón de cuestiones que tienen que ver con recursos humanos, con recursos económicos, con formación para ese trabajo con otros, que no siempre la tenemos y no tenemos por qué tenerla, pero también hay una predisposición a esto de formarse para trabajar con otros con los que habitualmente no trabajamos. La coordinación interinstitucional es fundamental para nosotros. En el caso de la universidad está bastante aceitada, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuando trabajamos con otras instituciones, a veces hay como un quiebre, ¿no? Como un quiebre de lógicas, de tiempos institucionales, no tenemos los mismos tiempos. La universidad y el Instituto Nacional de Rehabilitación, cómo nosotros gestionamos estos tiempos, cómo hacemos sinergia entre las instituciones involucradas, que muchas veces también recae sobre las cuestiones personales, de los vínculos, de bueno, darse a conocer, que te conozcan, ¿no? Como esta condición como más humana, que necesariamente ocurre cuando uno trabaja con otros. Nosotros, si bien esta coordinación se da y sucede, no siempre sucede en los mejores casos y hay que también como prepararse para trabajar como la incertidumbre. Nosotras creemos que trabajar con estudiantes privados de libertad es un poco acostumbrarse a trabajar en la incertidumbre, ¿no? Que a veces no podés entrar, que nunca sabes qué va a pasar, que la realidad de un centro reclusorio, como son los penales, las cárceles, o sea, son realidades muy diversas y muy disímiles a lo que sucede en la universidad. Y bueno, cómo trabajar y cómo ir acompañando a un estudiante que está cursando en esas condiciones es un gran desafío. Nos desafía a nosotros, desafía a la institución y desafía a la universidad como en su plan mayor, más macro, ¿no? Nosotras también creemos que los estudiantes que transitan por los espacios de tutorías entre pares, que son quienes hacen como la cotidiana de la formación con los estudiantes que están privados de libertad, en su dimensión de aprendizaje, digamos, son quienes se llevan como más experiencias. Para el estudiante que está privado de libertad, si bien está buenísimo por las cosas que estuvimos viendo, los procesos de socialización, ¿no? La dimensión humanizadora, sentirse un otro que vale, que tiene derechos, que puede estudiar, también después eso él o ella vuelve como a su rutina, y las estudiantes que fueron al penal pueden irse y pueden transitar otros espacios, contar estas experiencias. Entonces, no hay como una desigualdad, o sea, siempre la desigualdad está presente y va a estar, y cómo trabajamos con ella y cómo las hacemos visibles o cómo manejamos estas cuestiones también es un desafío de los procesos de inclusión. Bueno, estas intentaron ser como algunas reflexiones que tienen que ver con nuestro trabajo y con lo que hacemos. Si necesitan más información o si quieren saber más, estamos a las órdenes. Y muchas gracias por el espacio.